El viento frío de Mongolia azota las banderas con el emblema del lobo azul. Estamos a orillas del lago Buir, en el año 1388. Un ejército mongol de 50.000 guerreros se prepara para lo que será, sin que ellos lo sepan, la última gran batalla de su imperio. Hombres que llevan en sus venas la sangre de los conquistadores más temidos de la historia, descendientes directos de aquellos que una vez dominaron desde el Pacífico hasta Europa del Este. Frente a ellos, en el horizonte, se distinguen ya las banderas rojas de la dinastía Ming. No son los chinos sumisos que sus antepasados sometieron con facilidad un siglo antes. Esta vez, son 80.000 soldados disciplinados, armados con las mejores tecnologías, liderados por generales brillantes y con un objetivo claro: exterminar hasta el último vestigio del poder mongol. ¿Cómo llegaron aquí los herederos de Gengis Khan? ¿Cómo es posible que el imperio más grande que el mundo había conocido esté ahora acorralado, luchando no por expandirse, sino por sobrevivir? Este no es un relato de ascenso glorioso, es la crónica de una caída estrepitosa. La historia de cómo el mayor imperio terrestre de todos los tiempos se fragmentó, se debilitó y finalmente fue puesto de rodillas. Bienvenidos a la batalla del lago Buir, el momento en que el legado de Gengis Khan fue quebrado para siempre. Si alguna vez te has preguntado cómo caen los imperios que parecían eternos, o cómo los conquistados eventualmente se convierten en conquistadores, este relato responderá tus dudas. Da like a este video, suscríbete al canal y acompáñame a presenciar el acto final de la saga mongol, el día en que los lobos de la estepa dejaron de aullar. Lo que estás a punto de presenciar es más que una simple batalla. Es el final de una era. Es el ocaso de un imperio que cambió el mundo para siempre, pero que no pudo cambiar su propio destino. ¿Estás listo para descubrir cómo cayeron los herederos del Gran Khan? Continúa viendo. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en el lago Buir en 1388, debemos viajar más de 150 años atrás, cuando un líder tribal unificó a los clanes mongoles y cambió el curso de la historia mundial. Temujin, el hombre que el mundo conocería como Gengis Khan, nació alrededor de 1162 en las duras estepas mongolas. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Su padre fue envenenado cuando él tenía apenas 9 años, y su familia fue abandonada por su clan, condenada a sobrevivir en la pobreza extrema. Cazando ratas y recolectando raíces, el joven Temujin aprendió lecciones que ningún príncipe en un palacio podría haber aprendido: la dureza, la perseverancia y la implacable determinación. ¿Qué forja el carácter de un conquistador? ¿El privilegio y la riqueza o la adversidad y la lucha? La historia de Gengis Khan nos da una respuesta contundente. Hacia 1206, tras décadas de guerras y alianzas estratégicas, Temujin logró lo imposible: unificar a todas las tribus mongoles bajo su mando. Las estepas que durante milenios habían sido hogar de clanes dispersos y enfrentados, se convirtieron en la base de un imperio naciente. En un gran Kurultai, asamblea, fue proclamado Gengis Khan, el gobernante universal. Lo que siguió fue la campaña militar más exitosa y devastadora que el mundo había visto. En menos de 3 décadas, los mongoles conquistaron un territorio que se extendía desde Corea hasta Europa Oriental. Ciudades milenarias como Samarcanda, Bagdad y Kiev fueron reducidas a cenizas. Imperios antiguos que habían resistido por siglos cayeron en meses. La población mundial disminuyó en aproximadamente 40 millones de personas debido a estas conquistas. ¿Por qué fueron tan exitosos los mongoles? La respuesta está en 3 factores clave: movilidad, disciplina e innovación. A diferencia de los ejércitos sedentarios de la época, cada guerrero mongol disponía de varios caballos, lo que les permitía recorrer hasta 160 kilómetros diarios, una hazaña impensable para cualquier ejército de la época.
Su organización militar, basada en el sistema decimal, permitía una coordinación perfecta entre unidades, y su capacidad para adoptar tecnologías extranjeras, desde ingenieros chinos para sitiar ciudades hasta administradores persas para gobernar territorios conquistados, les dio ventajas críticas sobre sus enemigos. Para los chinos, la conquista mongol significó una humillación sin precedentes. La sofisticada civilización que había inventado la pólvora, la brújula y la imprenta caía ante lo que ellos consideraban bárbaros incultos. En 1271, Kublai Khan, nieto de Genghis, completó la conquista de China y estableció la dinastía Yuan. Por primera vez en su historia milenaria, China era gobernada por extranjeros. Durante casi un siglo, los mongoles dominaron China con mano de hierro. Los chinos étnicos fueron clasificados en la categoría más baja de la sociedad, por debajo incluso de los extranjeros no mongoles. Se les prohibió aprender mongol, portar armas y acceder a puestos de gobierno. Esta humillación sistemática plantaría las semillas del resentimiento que germinaría en la rebelión Ming. Pero incluso en su apogeo, el imperio mongol contenía las semillas de su propia destrucción. A diferencia de otras civilizaciones, los mongoles nunca abandonaron completamente su tradición nómada de dividir el territorio entre los hijos del gobernante. Tras la muerte de Genghis Khan en 1227, el imperio se fragmentó en 4 khanatos: el Yuan en China, la Horda de Oro en Rusia, el Ilkhanato en Persia y el Kanato de Chagatai en Asia Central. Al principio, estos kanatos mantuvieron una alianza fraternal, pero con el paso de las generaciones, los lazos familiares se debilitaron y cada kanato comenzó a seguir su propio camino, a veces incluso enfrentándose entre sí. La unidad que había hecho invencibles a los mongoles comenzaba a resquebrajarse. Mientras tanto, en China, la dinastía Yuan enfrentaba sus propios problemas. Kublai Khan había intentado mantener un equilibrio entre gobernar como emperador chino y preservar la identidad mongol. Sus sucesores, sin embargo, carecían de su visión y habilidad política. Muchos de ellos, criados en palacios lujosos, perdieron la dureza y pragmatismo que caracterizaba a sus ancestros de la estepa. La administración se volvió corrupta e ineficiente. Los impuestos aumentaron para financiar campañas militares fallidas contra Japón y Vietnam. Las políticas monetarias desastrosas llevaron a una inflación galopante. Y para empeorar la situación, la naturaleza parecía haberse vuelto contra los Yuan. Inundaciones catastróficas del río Amarillo en la década de 1340 fueron seguidas por brotes de peste bubónica que diezmaron la población. ¿Puede un imperio sobrevivir cuando pierde el respeto de sus súbditos y la lealtad de sus élites? La historia de los Yuan nos enseña que no. En este contexto de crisis, surgió la figura que cambiaría el destino de China: Zhu Yuanzhang, un campesino huérfano que había encontrado refugio en un monasterio budista. Cuando la hambruna destruyó su monasterio, Zhu se unió a una rebelión de orientación milenarista conocida como los Turbantes Rojos. Dotado de un talento militar natural y una inteligencia política aguda, Zhu ascendió rápidamente en las filas rebeldes. A diferencia de otros líderes rebeldes que se centraban en el misticismo religioso, él entendió que derrotar a los mongoles requeriría más que fervor. Necesitaría organización, disciplina y una visión clara para China después de los Yuan. Para el año 1355, Zhu había establecido su base en Nanjing y comenzado a construir un estado en la sombra, con administración civil, recaudación de impuestos y un ejército profesional. Mientras otros líderes rebeldes luchaban entre sí, él consolidaba su territorio y refinaba su ejército. Te preguntarás, ¿cómo es posible que un simple campesino pudiera desafiar al poder mongol que había sometido a reinos e imperios enteros? La respuesta nos revela una verdad fundamental sobre el poder. No importa cuán fuerte sea un régimen, cuando pierde su legitimidad, se vuelve vulnerable incluso ante el más humilde de los adversarios. Y así,
Mientras observamos a los ejércitos prepararse para la batalla en el lago Buir, debemos recordar que lo que estamos viendo no es solo el enfrentamiento de dos fuerzas militares, es el choque de dos visiones del mundo, la de un imperio nómada que conquistó mediante la movilidad y la fuerza, y la de una civilización agrícola que sobrevivió mediante la adaptación y la paciencia. ¿Qué crees que sucede cuando una fuerza irresistible se encuentra con un objeto inamovible? Continúa viendo para descubrirlo. El año 1368 marcó un antes y un después en la historia de Asia. Tras décadas de rebelión, Chu Yuanzhang logró lo que parecía imposible: expulsar completamente a los mongoles de China. Ese mismo año se proclamó emperador Hongwu, gran logro militar, y fundó la dinastía Ming. La victoria de Chu no fue producto del azar o la suerte, fue el resultado de una combinación de factores estratégicos que supo aprovechar mejor que cualquier otro líder rebelde. Primero, entendió que para derrotar a los mongoles necesitaría más que valor, necesitaría superar sus propias tácticas. Durante años, estudió meticulosamente a sus enemigos. Aprendió que, a pesar de su ferocidad en campo abierto, los mongoles tenían vulnerabilidades significativas. Sus líneas de suministro eran largas y vulnerables. Su estilo de vida nómada les dificultaba mantener asedios prolongados. Y, crucialmente, se habían vuelto dependientes de los administradores chinos para gobernar el país. Segundo, Chu revolucionó el ejército rebelde. En lugar de las bandas mal organizadas que caracterizaban a otras rebeliones, creó unidades disciplinadas con entrenamiento regular. Implementó un sistema de hogares militares donde familias enteras estaban dedicadas al servicio militar, asegurando un suministro constante de reclutas leales. Y lo más importante, desarrolló un cuerpo de infantería pesada capaz de resistir las cargas de caballería mongolas. Tercero, Chu entendió que la victoria militar debía ir acompañada de una visión política. A diferencia de otros líderes rebeldes que prometían utopías religiosas, él ofreció algo concreto: la restauración del orden confuciano, la expulsión de los bárbaros extranjeros y el retorno a un gobierno basado en la meritocracia a través de los exámenes imperiales. Para los letrados chinos, marginados durante el dominio Yuan, este mensaje resonó con fuerza. Al final, la campaña contra los Yuan se convirtió en una guerra de desgaste. Ciudad tras ciudad, provincia tras provincia, los mongoles fueron empujados hacia el norte. En 1368, cuando las fuerzas de Ku tomaron Dadu, actual Beijing, el último emperador Yuan, Togón Temür, huyó hacia las estepas de Mongolia. Para los mongoles, esta retirada no significaba el fin de la guerra, sino un cambio de estrategia. Desde su perspectiva, simplemente estaban regresando a las estepas desde donde habían lanzado sus conquistas. Se reagruparían, recuperarían fuerzas y volverían para reclamar lo que consideraban suyo por derecho. Establecieron su corte en Karakorum, la antigua capital de Gengis Khan, y comenzaron a llamarse la dinastía Yuan del Norte. En su mente, seguían siendo los legítimos gobernantes de China. Temporalmente en el exilio, Togón Temür mantuvo el título de emperador de China hasta su muerte en 1370, siendo sucedido por su hijo Ayushiridara. Sin embargo, la realidad en el terreno era mucho más compleja. El otrora unificado pueblo mongol ahora estaba dividido en facciones. Algunas tribus reconocían a los Yuan del norte como sus líderes legítimos. Otras seguían a sus propios khanes locales. Y algunas incluso comenzaron a negociar independientemente con los Ming. Esta fragmentación política fue agravada por problemas económicos severos. Durante su dominio en China, los mongoles se habían vuelto dependientes de los recursos agrícolas y comerciales del imperio. Ahora, confinados a las estepas, enfrentaban una crisis económica aguda. Las rutas comerciales que habían florecido bajo la Pax Mongólica ahora estaban interrumpidas. Los ingresos fiscales se habían reducido a una fracción de lo que eran.
Y lo más preocupante, muchos mongoles habían perdido las habilidades tradicionales de supervivencia en la estepa. Generaciones criadas en los palacios de Beijing ya no sabían cómo vivir como sus ancestros nómadas. La ironía era amarga. Los conquistadores más feroces de la historia ahora luchaban por readaptarse a la forma de vida que una vez los había hecho invencibles. Mientras tanto, en China, el emperador Hongwu implementaba políticas que transformarían al país y lo prepararían para el enfrentamiento final con los mongoles. Su primer objetivo fue consolidar el poder. Habiendo surgido de las cenizas de una guerra civil, Hongwu sabía que la unidad era frágil. Eliminó sistemáticamente a potenciales rivales, incluso a antiguos aliados de la rebelión. Estableció un sistema de espionaje interno tan eficaz que incluso los ministros más poderosos temían hablar libremente, y abolió el cargo de primer ministro, asumiendo personalmente el control directo del gobierno. Estas medidas autoritarias se combinaron con reformas populistas. Distribuyó tierras a campesinos empobrecidos, redujo impuestos para las clases bajas y medias, construyó graneros públicos para prevenir hambrunas y promovió un retorno a los valores confucianos tradicionales, presentando su gobierno como una restauración de la verdadera civilización china tras la ocupación bárbara. Pero quizás su reforma más significativa fue la militar. Hongwu había derrotado a los mongoles, pero sabía que regresarían. Se embarcó en un programa masivo de fortalecimiento defensivo. La Gran Muralla, que había caído en desreparo durante la era Yuan, fue reconstruida y expandida. Se estableció un sistema de puestos de vigilancia y señales de fuego a lo largo de la frontera norte, capaz de alertar rápidamente sobre incursiones mongolas. El ejército Ming fue reorganizado en un sistema de guarniciones permanentes estratégicamente ubicadas. Cada soldado recibía entrenamiento regular en tácticas tanto defensivas como ofensivas. Pero lo más innovador fue la creación de unidades especializadas en combatir a los mongoles en su propio terreno, caballería ligera que podía perseguir a los nómadas y artillería móvil que podía devastar sus concentraciones. Para el año 1380, los Ming habían pasado de ser una fuerza rebelde a convertirse en uno de los ejércitos más sofisticados de su tiempo, y su mirada estaba firmemente puesta en el norte, donde los restos de la dinastía Yuan se reagrupaban para lo que esperaban sería su gran contraofensiva. La situación entre los mongoles, mientras tanto, había empeorado. A la muerte de Ayu Shiridara, en 1378, el título imperial pasó a su hijo Togus Temur. Este joven Khan se enfrentaba a una tarea monumental: unificar a un pueblo fragmentado, revitalizar una economía en crisis y prepararse para recuperar China. Togus Temur era inteligente y ambicioso, pero carecía de la experiencia política de sus predecesores. Confiaba excesivamente en consejeros que a menudo priorizaban sus propios intereses tribales sobre el bien común de los mongoles. Y, fatalmente, subestimaba la transformación que los Ming habían experimentado bajo Hongwu. Aún así, para 1387, Togus Temur había logrado avances significativos. Mediante una combinación de diplomacia, sobornos y ocasionalmente fuerza, había reafirmado la autoridad yuan sobre muchas de las tribus disidentes. Había reorganizado su ejército, incorporando tácticas que combinaban la tradicional movilidad mongola con elementos adoptados de la infantería china, y había establecido alianzas con pueblos túrquicos del oeste, ampliando su base de poder. Se sentía listo para el gran enfrentamiento. Sus exploradores reportaban que las guarniciones Ming en la frontera norte estaban debilitadas por conflictos internos. El propio emperador Hongwu, ahora envejecido, parecía más preocupado por las intrigas palaciegas que por amenazas externas. La oportunidad parecía perfecta para un ataque decisivo que demostrara la continua relevancia de los Yuan y posiblemente iniciara el camino de regreso a Beijing. Lo que Togus Temur no sabía
era que estaba siendo manipulado. Las aparentes debilidades en la frontera Ming eran una elaborada trampa, diseñada específicamente para atraer a los mongoles a un enfrentamiento en condiciones desfavorables. Y el general encargado de ejecutar este plan era uno de los comandantes más brillantes y despiadados de la historia china, Lan Yu. Lan Yu había ascendido desde orígenes humildes hasta convertirse en el principal estratega militar de Hongwu. A diferencia de muchos generales chinos tradicionales, Lan no veía la guerra como una serie de maniobras formales dictadas por antiguos manuales. Para él, la guerra era una ciencia pragmática donde la adaptación, el engaño y la innovación eran más importantes que las tradiciones. Su plan para los mongoles era audaz. En lugar de mantener una postura puramente defensiva, dejaría deliberadamente abiertas ciertas rutas de invasión. Posicionaría fuerzas aparentemente pequeñas y vulnerables como Sebo, y cuando los mongoles avanzaran profundamente en territorio Ming, cerraría la trampa con fuerzas mucho mayores ocultas en posiciones estratégicas. ¿Podemos culpar a Togus Temür por caer en esta trampa? Quizás no. Los mongoles habían conquistado medio mundo confiando en su capacidad para derrotar a ejércitos más numerosos mediante movilidad superior y tácticas de batalla innovadoras. Era natural que confiara en estas mismas ventajas ahora. Lo que no anticipaba era que los Ming habían estudiado estas tácticas durante décadas y habían diseñado contramedidas específicas. A medida que el año 1388 comenzaba, las piezas del tablero se movían hacia una confrontación inevitable. Togus Temür reunía el mayor ejército mongol desde la época de Kublai Khan, aproximadamente 50.000 guerreros. Lan Yu, por su parte, avanzaba hacia el norte con una fuerza de 80.000 soldados, la mayoría ocultos para mantener la ilusión de vulnerabilidad. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que decidiría no solo el destino de dos dinastías, sino el equilibrio de poder en Asia Oriental por siglos. Y así, llegamos nuevamente a las orillas del lago Buir, donde dos imperios se preparan para el combate. Uno lucha por reclamar su pasado glorioso, el otro para asegurar su futuro y vengar un siglo de humillación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente estar en la víspera de una batalla que cambiará el curso de la historia? ¿Qué pensamientos pasan por las mentes de los líderes que saben que sus decisiones en las próximas horas determinarán el destino de naciones enteras? Continúa viendo para presenciar la culminación de este drama histórico, donde descubriremos cómo un imperio nacido en las estepas enfrentó su ocaso final. Amanecer del 14 de mayo de 1388. El sol se eleva lentamente sobre el lago Buir, iluminando un paisaje que pronto se convertirá en el escenario de una de las batallas más decisivas de la historia asiática. En el campamento mongol, Togus Temür realiza los rituales tradicionales antes del combate. Chamanes queman hierbas aromáticas y ofrecen leche de yegua a los espíritus de los ancestros. Se sacrifica un caballo blanco, su sangre derramada para asegurar la victoria. El propio Khan, vestido con una armadura laqueada de azul y negro, se dirige a sus generales en una yurta adornada con estandartes de seda que representan los 4 kanatos del otrora unificado imperio mongol. Hoy recuperamos lo que es nuestro por derecho, proclama, su voz firme a pesar de su juventud. Togus Temür apenas tiene 28 años, pero lleva sobre sus hombros el peso de generaciones. Nuestros ancestros conquistaron el mundo desde estas mismas estepas. Los chinos creen que somos débiles porque nos han empujado de regreso a nuestra tierra natal, pero olvidan que esta tierra es la que forjó a Gengis Khan. Aquí no somos exiliados, somos lobos que han regresado a su guarida para recuperar fuerzas. Sus palabras son recibidas con el tradicional golpeteo de espadas contra escudos. Los comandantes mongoles sienten que el momento es propicio. Los informes de sus exploradores indican que el ejército Ming que avanza desde el sur es relativamente pequeño,
apenas 30.000 hombres liderados por un general llamado Lan Yu, una fuerza que, en su opinión, no es rival para los 50.000 guerreros experimentados que han reunido. Lo que desconocen es que Lan Yu ha dividido estratégicamente su ejército real de 80.000 soldados. La fuerza visible es apenas la vanguardia. El grueso de las tropas Ming avanza por rutas alternativas, preparándose para un movimiento envolvente que cerrará toda posibilidad de retirada. Mientras los mongoles creen estar tendiendo una emboscada, son ellos quienes están siendo atraídos a una trampa cuidadosamente preparada. A 10 kilómetros al sur, en el campamento Ming, el ambiente es marcadamente diferente. No hay rituales chamánicos ni sacrificios de animales. En su lugar, los oficiales estudian mapas detallados del terreno y repasan meticulosamente cada fase del plan de batalla. Lan Yu, un hombre de 52 años con rostro severo marcado por cicatrices de campañas anteriores, inspecciona personalmente cada unidad. Lan Yu es el prototipo del nuevo tipo de general que la dinastía Ming ha cultivado, técnicamente competente, disciplinado y completamente despiadado. Surgido de orígenes humildes, ascendió por mérito en lugar de conexiones familiares. Cada rango que ostenta lo ha ganado con sangre, sudor y una brillantez estratégica que incluso sus enemigos respetan. Los mongoles piensan que nos conocen, explica a sus comandantes durante la última reunión estratégica. Creen que seguiremos peleando como lo hicimos durante la rebelión, defensivamente, temerosos de enfrentarlos en campo abierto. Este será su error fatal. No somos los mismos chinos que sus padres y abuelos conquistaron. Hemos estudiado cada una de sus tácticas. Conocemos sus puntos fuertes y sus debilidades. Y hoy usaremos ese conocimiento para eliminar la amenaza mongol de una vez por todas. El plan de Lan Yu representa un cambio revolucionario en la estrategia militar china. Tradicionalmente, los ejércitos chinos preferían tácticas defensivas, confiando en fortificaciones y superioridad numérica. Lan Yu, sin embargo, ha diseñado una estrategia agresivamente ofensiva. Su objetivo no es simplemente derrotar al ejército mongol en el campo de batalla, sino aniquilarlo completamente como fuerza de combate. Para esto, ha preparado 3 elementos clave. Primero, una fuerza de vanguardia, compuesta principalmente por infantería pesada, equipada con ballestas y armas de pólvora primitivas. Su misión es entablar combate frontal con los mongoles y mantener su atención fija en una dirección. Segundo, 2 divisiones de caballería pesada, cada una de 15.000 jinetes, posicionadas para atacar los flancos mongoles en el momento preciso. Estos jinetes están equipados con armaduras completas, algo que los mongoles, acostumbrados a maximizar la movilidad, no utilizan. Tercero, y quizás lo más innovador, una reserva de 10.000 soldados de infantería equipados exclusivamente con armas de pólvora, primitivos arcabuces, lanzas de fuego y bombas manuales. Estas armas, aunque imprecisas e ineficientes comparadas con desarrollos posteriores, tienen un efecto psicológico devastador sobre hombres y caballos no acostumbrados a su estruendo y poder destructivo. A media mañana, los 2 ejércitos comienzan a desplegarse en el terreno abierto al oeste del lago Buir. Es un paisaje de belleza austera, estepas ondulantes que en mayo comienzan a verdear, con el lago brillando como un espejo azul en la distancia. En cualquier otro día, sería un lugar de tranquila belleza. Hoy se convertirá en un infierno de sangre, pólvora y acero. El despliegue inicial sigue patrones predecibles. Los mongoles adoptan su formación clásica en media luna, con el centro ligeramente retrasado. Esta táctica, perfeccionada por Gengis Khan, está diseñada para atraer al enemigo hacia el centro aparentemente débil, permitiendo luego que las alas envuelvan y destruyan al atacante. Es una formación que ha demostrado su eficacia en cientos de batallas, desde China hasta Hungría.
Los Ming, por su parte, forman un aparente rectángulo sólido, con la infantería en el centro y pequeñas unidades de caballería en los flancos. Para ojos mongoles experimentados, parece una formación defensiva tradicional china, exactamente lo que esperaban enfrentar. Lo que no pueden ver son las divisiones de caballería pesada Ming ocultas tras unas colinas bajas a varios kilómetros de distancia, ni los soldados con armas de fuego escondidos en una depresión del terreno, esperando la señal para avanzar. El primer movimiento lo realizan los mongoles, como Lan Yu había anticipado. Aproximadamente 10.000 arqueros a caballo se desprenden del cuerpo principal y comienzan a realizar su táctica característica, el torbellino, galopando a toda velocidad en un enorme círculo alrededor de la formación Ming. Disparan una lluvia constante de flechas, buscando desorganizar las líneas chinas antes del choque principal. Es un espectáculo aterrador y hermoso a la vez. Los pequeños pero resistentes caballos mongoles mantienen un galope sostenido mientras sus jinetes, de pie sobre los estribos, disparan con precisión asombrosa. Cada guerrero puede lanzar hasta 6 flechas por minuto, lo que significa que esta fuerza inicial está descargando 1000 flechas cada 10 segundos sobre las líneas chinas. Pero Lan Yu ha preparado una respuesta específica para esta táctica. En lugar de la formación de escudos estática tradicional, ha desarrollado un sistema rotativo. Las primeras filas de soldados se arrodillan con grandes escudos rectangulares que se solapan, formando un muro casi impenetrable. Detrás de ellos, los ballesteros disparan en secuencias coordinadas, manteniendo una presión constante sobre los jinetes mongoles. Y lo más importante, Lan Yu ha ordenado estricta disciplina. Nadie debe romper la formación para perseguir a los atacantes, que es precisamente lo que los mongoles buscan provocar. Tras casi una hora de este intercambio, Togus Temür reconoce que la táctica no está logrando el efecto deseado. Las bajas Ming son mínimas, y sus propios arqueros comienzan a agotar sus reservas de flechas. Es momento de pasar a la siguiente fase. Con un sonido atronador de tambores y cuernos, el centro mongol comienza a avanzar. Es una fuerza impresionante de 20.000 jinetes, liderados por el propio Togus Temür. Avanzan primero al trote, luego al galope y finalmente a toda velocidad, con un rugido colectivo que hace temblar la tierra. Las lanzas brillan bajo el sol del mediodía y los estandartes de seda con el emblema del lobo azul ondean orgullosamente. En el centro Ming, Lan Yu observa el avance con calma estudiada. Espera hasta que los mongoles están a menos de 400 metros, el momento en que ya han comprometido completamente su carga y no pueden detenerse ni cambiar de dirección fácilmente. Es entonces cuando da la señal. Un estandarte rojo se eleva 3 veces en el centro de la formación Ming. Inmediatamente, las aparentemente rígidas líneas chinas se transforman. El rectángulo sólido se divide como las puertas de un enorme palacio, creando un pasillo en el centro. Y por este pasillo avanza la sorpresa de Lan Yu. 5.000 soldados equipados con armas de pólvora. Se posicionan rápidamente en 3 líneas escalonadas. La primera línea se arrodilla. La segunda se mantiene ligeramente inclinada. La tercera permanece erguida. Cada hombre sostiene un primitivo arcabuz o una lanza de fuego. Detrás de ellos, equipos de 2 hombres preparan pequeños cañones portátiles montados en caballetes. La orden se transmite de oficial a oficial. ¡Fuego! Lo que sigue es un infierno de ruido, humo y destrucción que los mongoles jamás han experimentado. Cientos de armas de fuego detonan casi simultáneamente, creando una muralla de plomo, fuego y metralla que impacta directamente contra la carga mongol. El efecto es catastrófico. La primera línea de jinetes mongoles cae casi por completo. Los caballos, aterrorizados por el estruendo y el olor de la pólvora, se encabritan, arrojan a sus jinetes y huyen en pánico. La formación perfecta se desintegra en segundos
transformándose en un caos de hombres y bestias aterrorizados. Togus Temür, que cabalgaba en la segunda línea, se encuentra repentinamente expuesto. Una bala perdida mata a su caballo, y el Khan cae pesadamente al suelo. Sus guardias personales lo rodean inmediatamente, formando un escudo humano mientras intentan proporcionarle una nueva montura. Es este momento crítico cuando Lan Yu lanza la segunda fase de su plan. Las divisiones de caballería pesada Ming, que han permanecido ocultas hasta ahora, emergen de sus posiciones y cargan contra los flancos mongoles. Son 30.000 jinetes en total, cada uno protegido por armadura completa, armados con lanzas de acero de casi 4 metros. Los mongoles, ya desorganizados por el ataque frontal, se encuentran repentinamente atacados desde 3 direcciones. Sus alas, que deberían haber envuelto al enemigo, son ellas mismas envueltas y separadas del cuerpo principal. En el ala derecha mongol, el veterano general Ku Tai intenta reorganizar a sus hombres para hacer frente a esta nueva amenaza. Logra formar un círculo defensivo, con arqueros en el centro y lanceros en el perímetro. Durante casi una hora, esta formación resiste heroicamente contra repetidas cargas Ming, pero los números están en su contra. Por cada mongol hay casi 2 soldados Ming, y lo que es peor, los Ming tienen suministros frescos llegando continuamente desde su retaguardia, mientras que los mongoles están aislados y con recursos limitados. Eventualmente, el círculo defensivo de Ku Tai se rompe. El viejo general, que había cabalgado con el padre de Togus Temür y participado en docenas de batallas, muere con una lanza Ming atravesando su garganta. Sus últimas órdenes son para que un pequeño grupo de jinetes intente abrirse paso hasta el Khan y ayudarlo a escapar. En el centro del campo de batalla, la situación de Togus Temür es desesperada. Su guardia personal ha sido reducida de 300 a menos de 50 hombres. 3 caballos han sido abatidos bajo él. Una flecha le ha atravesado el hombro izquierdo y un corte de espada ha dejado su rostro ensangrentado. Aún así, el joven Khan lucha con el valor de sus ancestros. Con cada golpe de su espada, recuerda las historias que escuchó de niño, cómo su tatarabuelo Kublai había conquistado China, cómo el gran Genghis había unificado las estepas. No puede, no debe, ser él quien ponga fin a ese legado. Pero incluso el valor tiene límites frente a la realidad aplastante de una batalla perdida. Cuando un grupo de jinetes enviados por Ku Tai logra llegar hasta él, sus consejeros más cercanos le imploran que abandone el campo. Un Khan vivo puede reunir un nuevo ejército, le dicen. Un Khan muerto solo sirve como trofeo para los Ming. Con el corazón desgarrado, Togus Temür finalmente acepta lo inevitable. Junto con un grupo de aproximadamente 200 guerreros, logra abrirse paso a través de un punto débil en el cerco Ming y cabalga hacia el norte, hacia las profundidades de Mongolia. Detrás de él queda un ejército destrozado. De los 50.000 mongoles que comenzaron la batalla, más de 30.000 yacen muertos o moribundos en el campo. Otros 10.000 son capturados. Solo unos pocos miles, en pequeños grupos dispersos, logran escapar. Las pérdidas Ming son significativamente menores. Aproximadamente 8.000 muertos y 12.000 heridos. Para Lan Yu es un precio aceptable, por lo que considera una victoria definitiva. Mientras el sol se pone sobre el lago Buir, tiñendo sus aguas de rojo, el general Ming realiza un recorrido por el campo de batalla. Los cuerpos de hombres y caballos se extienden hasta donde alcanza la vista. Estandartes mongoles, antes orgullosos, yacen pisoteados en el barro. Armas rotas, escudos destrozados y cascos abollados son testimonios mudos de la ferocidad del combate. Lan Yu no es un hombre dado a la reflexión filosófica. Para él, la guerra es simplemente un medio para lograr objetivos políticos. Sin embargo, incluso él siente el peso histórico del momento. Así termina un imperio, murmura a uno de sus oficiales. No con un grito, sino con un susurro.
Esa noche, en su tienda, redacta su informe para el emperador Hongwu. Es conciso y técnico, detallando números, tácticas y resultados. Solo en el párrafo final se permite un comentario más personal. Su Majestad, hoy hemos vengado un siglo de humillación. El poder militar mongol ha sido quebrado de una manera que considero irreparable. Sus mejores generales están muertos. Sus guerreros más valientes han caído. Su Khan huye hacia el norte con apenas un puñado de seguidores. La dinastía Yuan, que una vez gobernó desde el Pacífico hasta Europa, ahora no es más que un recuerdo. China puede finalmente respirar tranquila. Lo que Lan Yu no puede saber es que su victoria es aún más completa de lo que imagina. El imperio mongol, que había comenzado a fragmentarse incluso antes de esta batalla, ahora se desintegrará completamente. Las tribus, sin la cohesión proporcionada por un fuerte liderazgo central, volverán a sus antiguas rivalidades. La sofisticada administración imperial que los descendientes de Genghis Khan habían construido se colapsará en cuestión de años. Toghus Temür, el último Khan con verdaderas aspiraciones imperiales, será asesinado por rivales internos apenas 3 años después. Su muerte marcará el fin definitivo de cualquier intento serio de reconstruir el imperio de Genghis Khan. La era de los mongoles, como fuerza dominante en Asia, ha llegado a su fin. Un nuevo orden, liderado por la dinastía Ming, está a punto de comenzar. ¿Cómo es posible que un imperio que llegó a controlar el territorio contiguo más grande de la historia colapsara tan completamente? ¿Fue la batalla del lago Buir la causa o simplemente el síntoma de un declive más profundo? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas mientras continuamos explorando las consecuencias de este enfrentamiento decisivo y el legado que dejó en la historia mundial. Las semanas posteriores a la batalla del lago Buir presenciaron una persecución implacable. Lan Yu, determinado a erradicar cualquier posibilidad de resurgimiento mongol, dividió su ejército en unidades más pequeñas que se extendieron por las estepas como una red de caza. Estas fuerzas Ming operaban con precisión brutal. Cualquier grupo mongol mayor a 100 guerreros era atacado inmediatamente. Los asentamientos nómadas que se resistían a rendirse eran arrasados, sus habitantes masacrados sin distinción de edad o género. Aquellos que se sometían voluntariamente recibían un trato marginalmente mejor. Los hombres en edad de combatir eran ejecutados, mientras que mujeres y niños eran enviados al sur como esclavos. Toghus Temür, mientras tanto, huía cada vez más al norte, hacia territorios que hoy forman parte de Siberia. Con cada día que pasaba, su séquito disminuía. Algunos guerreros desertaban, viendo la causa como perdida. Otros caían ante emboscadas Ming o por simple agotamiento. Para el otoño de 1388, el otrora poderoso Khan viajaba con apenas 50 seguidores leales. En este punto, la historia se vuelve más difusa, con diferentes fuentes ofreciendo versiones contradictorias. Los registros Ming afirman que sus fuerzas eventualmente alcanzaron y mataron a Toghus Temür cerca del río Kerulen. Las crónicas mongolas posteriores, sin embargo, sugieren que logró escapar y establecer un pequeño kanato en el extremo norte, donde vivió varios años más antes de ser traicionado por un familiar. Lo que es indiscutible es que para 1390, el poder centralizado mongol había desaparecido por completo. Lo que quedaba del otrora glorioso imperio de Genghis Khan eran ahora docenas de pequeñas confederaciones tribales, cada una luchando por su propia supervivencia. La dinastía Yuan del Norte, que había mantenido viva la ficción de ser los legítimos gobernantes de China, se desintegró en luchas internas. Diferentes miembros de la familia real mongol establecieron reclamaciones rivales al título, pero ninguno tenía los recursos o el apoyo para hacerlas efectivas. Para el año 1400, el título de Gran Khan se había vuelto prácticamente ceremonial, sin poder real adjunto.
En contraste, la dinastía Ming entró en una edad dorada. El emperador Hongwu, validado por esta victoria decisiva, consolidó reformas que transformarían China en una potencia global. Su hijo y sucesor, el emperador Yongle, expandiría aún más esta influencia, patrocinando las famosas expediciones navales de Cheng He que llevaron la bandera Ming tan lejos como África Oriental. China había completado un ciclo histórico extraordinario, de ser conquistada por bárbaros del norte a convertirse nuevamente en el imperio preeminente de Asia Oriental. Pero volvamos a los mongoles. ¿Qué había sucedido con el pueblo que una vez hizo temblar al mundo? La caída fue tan estrepitosa como había sido meteórico su ascenso. En apenas 2 generaciones, pasaron de ser gobernantes del mayor imperio terrestre de la historia a volver a su condición de tribus nómadas dispersas, luchando por la supervivencia en las duras estepas. Varios factores explican este colapso catastrófico. Primero, los mongoles nunca desarrollaron una identidad nacional que trascendiera las lealtades tribales. A diferencia de China, que mantuvo un sentido de continuidad cultural y política a través de los siglos, los mongoles seguían fundamentalmente organizados en estructuras tribales. Cuando el liderazgo central se debilitó, estas divisiones tribales resurgieron con fuerza. Segundo, la base económica del imperio mongol siempre fue precaria. Su verdadera fortaleza estaba en la movilidad militar, no en la producción de bienes. Dependían del comercio y los tributos de pueblos sedentarios para mantener su nivel de vida. Una vez perdido el acceso a estos recursos, enfrentaron una crisis económica severa. Tercero, y quizás lo más importante, los mongoles sufrieron una profunda crisis de identidad. Las generaciones nacidas durante el apogeo imperial habían abandonado muchas de las tradiciones y habilidades que habían hecho a sus ancestros tan formidables. No eran completamente sedentarios como los chinos, pero tampoco mantenían plenamente el estilo de vida nómada tradicional. Esta crisis identitaria se manifestó de manera particularmente aguda entre la élite mongol. Los descendientes de Genghis Khan habían sido educados en palacios, rodeados de lujos, con tutores chinos y persas que les enseñaban filosofía, matemáticas y literatura. Cuando fueron expulsados a las estepas, muchos carecían de las habilidades básicas de supervivencia que todo niño nómada tradicionalmente aprendía. Un poema anónimo mongol de la época captura esta pérdida de identidad. Nuestros antepasados cabalgaron desde los 4 vientos. Sus arcos cantaron la canción de la conquista. Nosotros, sus hijos, olvidamos la lengua del viento, y nuestros arcos cuelgan silenciosos en yurtas vacías. ¿Qué somos ahora? ¿Ni canes ni nómadas? La estepa nos llama, pero ya no sabemos escuchar. Para el pueblo llano mongol, la transición fue menos traumática. Muchos simplemente regresaron a las antiguas formas de vida: pastoreo nómada, caza y ocasionales incursiones contra vecinos débiles. La vida en las estepas, dura pero familiar, continuó como lo había hecho por milenios antes de Genghis Khan. Pero para la antigua élite imperial, la caída fue devastadora. Muchos cayeron en la depresión y el alcoholismo. Otros intentaron mantener cortes imperiales en miniatura, pálidas imitaciones de la gloria pasada. Algunos incluso adoptaron el budismo como forma de escapar del dolor del presente, retirándose a monasterios improvisados. Un aspecto particularmente trágico de esta caída fue la pérdida cultural. Durante su apogeo imperial, los mongoles habían sido grandes patrocinadores de las artes y las ciencias. La corte de Kublai Khan había atraído a estudiosos de todo el mundo conocido. El sistema postal imperial, YAM, había facilitado un intercambio sin precedentes de ideas a través de Eurasia. Con el colapso del imperio, este florecimiento cultural terminó abruptamente. Las bibliotecas fueron destruidas o abandonadas. Los sistemas administrativos se desmoronaron. El conocimiento acumulado durante generaciones se perdió en una sola generación. La batalla del lago Buir representa así mucho más que una derrota militar.
simboliza el fin de un experimento histórico único, el intento de un pueblo nómada de crear un imperio global sin abandonar completamente su identidad tradicional. En términos contemporáneos, podríamos verlo como un choque entre dos modelos de civilización: el modelo agrícola sedentario de China, basado en la estabilidad, la jerarquía y la continuidad, y el modelo nómada pastoralist de Mongolia, basado en la movilidad, la adaptabilidad y la expansión. Durante un breve pero extraordinario período, los nómadas dominaron, pero a la larga, el modelo sedentario demostró ser más sostenible. La batalla del lago Buir marcó el punto de inflexión definitivo en este enfrentamiento civilizacional. Para los Ming, la victoria representó no solo un triunfo militar, sino una validación ideológica. Su visión del mundo, con China como reino del centro y los pueblos nómadas como bárbaros marginales, parecía confirmada por los eventos. Esta visión sinocéntrica dominaría la política exterior china durante los siguientes 5 siglos. Te preguntarás, ¿podría la historia haber tomado un rumbo diferente? ¿Qué habría sucedido si los mongoles hubieran ganado en el lago Buir? Es una pregunta fascinante para la historia contrafactual. Una victoria mongol probablemente habría resultado en nuevas incursiones en China, posiblemente incluso en la reconquista de partes del norte. Sin embargo, es dudoso que hubieran podido reconstruir completamente su dominio anterior. Para 1388, China bajo los Ming ya era un estado mucho más cohesionado y militarmente capaz que el estado Song que los mongoles habían conquistado originalmente. Lo más probable es que una victoria en el lago Buir habría dado a los mongoles algunas décadas más de relevancia como potencia regional, pero difícilmente habría revertido la tendencia general de declive imperial. ¿Y qué hay de Togus Temür, el último Khan que realmente intentó restaurar la gloria del imperio? Su destino final permanece como uno de los grandes misterios de la historia asiática. Algunas tradiciones orales mongolas sugieren que eventualmente encontró refugio entre pueblos túrquicos al oeste, donde vivió de incógnito hasta su muerte natural. Otras afirman que fue asesinado por asesinos Ming disfrazados como mercaderes. Los registros oficiales Ming, como mencionamos, insisten en que fue capturado y ejecutado. Quizás la versión más poética, aunque históricamente dudosa, proviene de un relato del siglo XVI, que afirma que Togus Temür abandonó toda pretensión imperial y pasó sus últimos años como un simple pastor, cuidando un pequeño rebaño en las remotas montañas Altai. Según esta historia, solo en su lecho de muerte reveló su verdadera identidad a sus hijos, aconsejándoles: el poder es como el viento de la estepa, te eleva alto, pero eventualmente te abandona. Solo la tierra permanece constante. Sea cual sea la verdad sobre su fin personal, el fin de su dinastía es innegable. Con la derrota en el lago Buir, la dinastía Yuan se unió a la larga lista de imperios que surgieron meteóricamente, brillaron intensamente por un tiempo, y luego se desvanecieron en la oscuridad de la historia. A medida que el siglo XIV llegaba a su fin, el mundo ya era un lugar muy diferente del que Genghis Khan había conocido. El sistema de kanatos mongoles, que una vez dominó desde Corea hasta Hungría, había colapsado en fragmentos irreconocibles. Las rutas comerciales que habían florecido bajo la Pax Mongólica se interrumpieron, y China, tras un siglo como provincia de un imperio nómada, había reclamado su lugar tradicional como la civilización dominante de Asia Oriental. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta dramática inversión de fortunas? ¿Es la caída de los mongoles simplemente otra ilustración del viejo adagio de que todos los imperios eventualmente caen? ¿O hay enseñanzas más específicas que podemos aplicar incluso a nuestro mundo contemporáneo? La respuesta a estas preguntas nos lleva a la reflexión final sobre el legado que este imperio fugaz, pero extraordinario, dejó en la historia mundial. La niebla se posa suavemente sobre las ondulantes colinas que rodean el lago Buir. 637 años
han pasado desde aquella fatídica batalla, pero el viento aún parece susurrar historias de gloria y tragedia. Hoy, este tranquilo paraje en la frontera entre Mongolia y China es apenas visitado por algunos pastores locales y ocasionales historiadores. Nada indica que aquí se decidió el destino de Asia. El Imperio Mongol, como entidad política, se desvaneció hace siglos. Sin embargo, su impacto en la historia mundial sigue resonando de maneras que quizás ni el propio Gengis Khan habría imaginado. Su legado trasciende las simples conquistas militares, transformando permanentemente el paisaje cultural, político y genético de Eurasia. Quizás el aspecto más significativo de este legado fue la creación del primer sistema verdaderamente intercontinental de intercambio. Bajo la Pax Mongólica, comerciantes, misioneros, artistas y científicos pudieron viajar con relativa seguridad a través de vastas distancias. Ideas, tecnologías y productos que antes estaban confinados a regiones específicas comenzaron a circular libremente. La pólvora, inventada en China, llegó a Europa a través de las rutas mongoles. Técnicas agrícolas desarrolladas en Persia se introdujeron en China. Avances matemáticos de India y el mundo islámico se difundieron hacia el este y el oeste. Esta globalización medieval aceleró el desarrollo tecnológico y científico en toda Eurasia, sentando las bases para transformaciones posteriores. Marco Polo, cuyas famosas descripciones de Asia fascinaron a Europa, solo pudo realizar su extraordinario viaje gracias a la estabilidad que el dominio mongol había creado. Sus relatos, aunque a menudo exagerados, abrieron la mente europea a la existencia de civilizaciones avanzadas más allá de sus fronteras conocidas. Irónicamente, mientras su imperio se fragmentaba, el impacto genético de los mongoles se consolidaba. Estudios genéticos modernos han demostrado que aproximadamente el 8% de los hombres en los territorios que una vez formaron parte del imperio mongol llevan el mismo haplogrupo Y cromosómico, posiblemente derivado de Gengis Khan y sus descendientes directos. Es quizás el ejemplo más dramático de impacto genético atribuible a un solo linaje en la historia humana. Para China, la experiencia mongol dejó un legado contradictorio. Por un lado, el siglo mongol fue recordado como una época de humillación nacional, un trauma colectivo que reforzó tendencias xenófobas y aislacionistas en la cultura política china. La dinastía Ming, nacida en la rebelión contra los Yuan, institucionalizó políticas que limitaban el contacto con bárbaros extranjeros y glorificaban una versión idealizada de la cultura Han tradicional. Por otro lado, China emergió de la era mongol, transformada en muchos aspectos. El sistema administrativo centralizado que los Yuan implementaron fue en gran parte mantenido por los Ming. La integración territorial, con la incorporación definitiva de regiones como Yunnan y Tíbet a la esfera china, fue un legado directo de la unificación mongol. Y aunque los chinos se esforzaron por borrar las influencias culturales bárbaras, elementos como instrumentos musicales, estilos artísticos y términos lingüísticos mongoles permanecieron entrelazados en el tejido cultural chino. Para los propios mongoles, la caída desde las alturas imperiales tuvo consecuencias duraderas. Tras la fragmentación del imperio, las tribus mongolas volvieron a sus patrones tradicionales de conflicto interno y alianzas cambiantes. Incapaces de amenazar seriamente a China nuevamente, se convirtieron en peones en un juego geopolítico mayor entre China y, posteriormente, Rusia. Durante la dinastía Qing, 1644 a 1912, los manchúes emplearon sofisticadas estrategias de dividir y conquistar para mantener a los mongoles fragmentados y subordinados. La religión también jugó un papel crucial. El budismo tibetano, activamente promovido por los Qing, proporcionó a los mongoles una nueva identidad cultural que gradualmente desplazó las antiguas tradiciones chamánicas y el etos guerrero. Para la época en que Mongolia declaró su independencia, en 1911,
Tras el colapso de la dinastía Qin, poco quedaba del espíritu imperial que una vez había animado a las hordas de Genghis Khan. La Mongolia moderna, aunque orgullosa de su herencia histórica, es una nación de apenas 3 millones de personas, mayoritariamente urbanizada, buscando su lugar en un mundo dominado por sus dos enormes vecinos, Rusia y China. Es una ironía histórica que el pueblo que una vez creó el mayor imperio terrestre de la historia ahora habite uno de los países menos densamente poblados del mundo, atrapado entre dos potencias. Entonces, ¿qué lecciones universales podemos extraer de esta extraordinaria saga de ascenso y caída? Primero, la historia de los mongoles nos recuerda que el poder militar, por sí solo, nunca es suficiente para mantener un imperio. Los mongoles conquistaron con brillantez táctica, pero gobernaron con sistemas administrativos prestados de las civilizaciones que habían sometido. Cuando estos sistemas se desmoronaron, no tenían estructuras nativas que pudieran reemplazarlos. Segundo, la importancia de la adaptabilidad cultural. Las primeras generaciones de líderes mongoles mostraron una extraordinaria apertura a ideas y prácticas extranjeras, adoptando lo mejor de cada civilización conquistada. Pero eventualmente, cayeron en la trampa común a muchos imperios. El dilema entre asimilación y preservación cultural, intentando mantener su identidad nómada mientras gobernaban poblaciones sedentarias, crearon contradicciones que eventualmente resultaron insostenibles. Tercero, el peligro de las divisiones internas. El sistema mongol de dividir el territorio entre herederos, apropiado para una sociedad nómada de escala limitada, resultó desastroso cuando se aplicó a un imperio transcontinental. Las rivalidades familiares y tribales, momentáneamente suprimidas durante el ascenso imperial, resurgieron con fuerza destructiva durante el declive. Cuarto, todos los imperios eventualmente enfrentan los límites de su expansión. Para los mongoles, la batalla del lago Buir representa el punto donde las ventajas que les habían dado la supremacía, movilidad, ferocidad guerrera, innovación táctica, fueron finalmente superadas por las desventajas inherentes a su modelo: baja densidad poblacional, base económica precaria y cohesión política frágil. Finalmente, la historia mongol nos enseña sobre la naturaleza cíclica del poder. En apenas 2 siglos, los mongoles pasaron de ser un pueblo marginal en la periferia de la civilización a dominar gran parte del mundo conocido, para luego volver a la marginalidad. Es un recordatorio humillante de que incluso los más poderosos imperios son, en la escala del tiempo histórico, fenómenos relativamente breves. Como dijo una vez el historiador Arnold Toynbee, los imperios, en su mayoría, están condenados a seguir el ciclo inexorable de crecimiento, madurez, declive y muerte. Los mongoles no fueron una excepción a esta regla. Su singularidad radica en la extraordinaria velocidad y dramatismo con que recorrieron este ciclo. Hoy, mientras contemplamos las pacíficas aguas del lago Buir, es difícil imaginar el fragor de aquella batalla que marcó el ocaso de un imperio. Los gritos de guerreros, el retumbar de los cascos, el estruendo de las primeras armas de fuego, todos se han desvanecido en el silencio de la historia. Pero si escuchamos atentamente al viento que sopla sobre las estepas, quizás podamos oír el eco distante de una lección universal: que toda gloria es pasajera, que todo poder es temporal, y que incluso el más grande de los imperios es, al final, solo un capítulo más en la interminable historia de la humanidad. Si este recorrido por el ascenso y caída del imperio mongol te ha fascinado, te invito a explorar otros grandes momentos de inflexión histórica en nuestro canal. Desde la caída de Roma hasta el colapso de imperios modernos, cada historia nos ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza del poder, el liderazgo y el destino de las civilizaciones. Suscríbete para no perderte nuestros próximos documentales y comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué imperio de la historia te parece más fascinante? ¿Qué lecciones del pasado crees que son más relevantes para nuestro mundo actual?
Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, hasta las orillas del lago Buir, donde los herederos de Genghis Khan enfrentaron el ocaso final de su imperio.